primero que enuncia esto. Pero esto lo saben también muy bien los poetas. Antonio Machado dice, en un aforismo realmente tremendo, ¿no? Dices que nada se crea, no te importe, con el barro de la tierra haz una copa para que beba tu hermano. Es decir, es una ocasión, y Nietzsche lo vio así. O sea, no hay nada más estúpido que ver a Nietzsche como un nihilista reactivo, claro, o pasivo, al contrario. Él dice, he pasado como un basilisco a través del nihilismo, lo he dejado detrás de mí, debajo de mí, fuera de mí, ¿verdad? Está libre de la carga de un pasado, de un sentido esencial, intrínseco de las cosas, al cual tú te tienes que someter velis nolis. Y el peligro en nuestra época es que Dios habrá muerto, pero su sombra se prolonga mucho, por ejemplo, en lo que tú misma señalabas, de la tecnociencia, porque de verdad que somos libres cada vez que tenemos que utilizar un ordenador o un teléfono móvil. No nos tenemos que sujetar a una serie de procedimientos que no entendemos absolutamente nada y que simplemente somos servidores de esto. Los propios medios de comunicación, la propia televisión, no nos guía constantemente. Entonces, lo que Nietzsche señala en un momento es algo así como: estoy harto de que hayan pasado 2000 años y no haya un nuevo Dios. Y un nuevo Dios no quiere decir falta de sentido de todos, sino al contrario, creemos entre todos un nuevo sentido. Eso es lo que quisieron las vanguardias también al principio del siglo XX, que fueron obviamente destruidas por las dos guerras mundiales. Pero siempre se ha tenido ese elán, y cuando se ha tenido ese elán, nosotros hemos sido realmente Occidente. Ahora lo que estamos es en lo que llamarían hecho un nihilismo búdico, es decir, un nihilismo pasivo. El hedonismo absolutamente estúpido de hacer lo que se lleva el trending top, sin ir más lejos, ¿verdad? ¿Por qué es tendencia? ¿Y por qué tiende? ¿A dónde tiende? ¿Qué es una tendencia? Si esto a alguno no se lo pregunta, entonces es que ya estamos demasiado desperdidos. Sí, o sea, en esta sensación del nihilismo, o sea, puede haber un nihilismo reactivo, que es el que enuncia Félix, y un nihilismo activo. O sea, ¿qué nos queda cuando no nos queda un sentido último, una trascendencia última? Nos queda la vida, por ejemplo, dice Nietzsche. Nos queda la vida. ¿Y qué dice la hermenéutica? Nos queda el diálogo. Es decir, la verdad será lo que surja de la interacción de este diálogo que se está produciendo aquí. O sea, eso por ejemplo, ¿no? Pero luego, ¿qué sucede? Que al sistema, y entramos ya en cuestiones, digamos, de este neotardoliberalismo económico atroz, a este le interesa enormemente ese nihilismo pasivo. O sea, le interesa enormemente llenarle a la gente la cabeza con cosas consumibles, con cosas utilizables, con cosas que le den la sensación de que se llena, y que además que se llena progresando, prosperando. Y le interesa que le llenen la cabeza a la gente con banalidades, o sea, con simulacros de pensamiento. Es decir, que cojan una idea, un lema, un emblema, y crean que ellos están pensando eso, cuando en realidad ellos no están pensando eso. Alguien les ha implantado y les ha puesto en la cabeza y le ha dicho: mira, esto es lo que tienes ahí, ¿sabes? Eso, por eso te quiero decir, si frente a esta situación nihilista reaccionamos pasivamente, nos ocupan vendiéndonos eslogans, vendiéndonos pero claro, libros, el ser humano, Jorge, móviles, ¿necesita referencias estables para vivir? ¿Ese tipo de referencias, de señales? Sí, pero escucha, referencia, es que muchas veces no pensamos en el sentido de las palabras, pero piensa cuando una señora deje una casa y le pide una carta de referencia. Referencia quiere decir apuntar de un sitio a otro. Por lo tanto, una idea de referencia estable, si por estable se entiende eterna, continua y perpetua, no tiene menos sentido. ¿Por qué? Porque la referencia se hace. Tú haces la referencia, no es una cosa que esté hecha. Y por lo tanto, lo que se te pide, como señalaba Jorge, es que si es verdad que en lugar de cosas hay fundamentalmente interpretaciones de las cosas, entonces la referencia se va creando en conjunto. La vamos creando todos. Es decir, es lo que también en ciencia se llama, y está muy bien, cambio de paradigma. Es decir, llega un momento en que la ciencia normal no puede seguir con los viejos parámetros y se ahoga, necesita pensar de otra manera. Necesitamos ahora y siempre pensar de una manera distinta. Si no, realmente es como si estuviéramos muertos. ¿Por qué? Porque, mira, sinceramente creo, pero es mi creencia, claro, que aquí el problema es que es verdad que Dios ha muerto, pero que eso da igual. Lo que nadie quiere aceptar es lo que dice el frenético, que por cierto, Bertolt Brecht no es en absoluto el loco.
porque toll significa estupendo, maravilloso en alemán. Y como adjetivo con un sustantivo, que Tollemensch quiere decir el alborotador, el incordiante, es decir, el nuevo Sócrates, el que tanto odiaba a Sócrates es el nuevo Sócrates, el que para ahí fastidiando. Y de hecho la gente se marcha, él va a la plaza del mercado, al ágora, porque quiere hablar con la gente. Pues eso es lo que decía Jorge, si es que tú tienes algo que decir a la gente, ¿no? Y lo que tienes que decir, mira, entre todos lo hemos matado. ¿Y por qué lo hemos matado? Porque ha surgido una cosa que se llama hombre con mayúscula, el humanismo. ¿Y en qué consiste el humanismo? Pues en una especie de juanpalomismo, a saber, tú eres el productor, tú eres el producto y tú eres el consumidor, y no hay nada mejor que tú. Y no tienes más que ver en la televisión y en tantos sitios donde aparece porque me lo merezco. ¿Qué es lo que te merece? ¿Por qué te mereces nada? ¿Cuál es tu mérito? Porque me parece que merecer viene de mérito. ¿Cuál es tu mérito? ¿Existir? ¿O te mereces consumir la cosa que te digan que consumes? Entonces te das cuenta que efectivamente el problema no es que Dios no haya muerto, sino que no queremos asumir que hay que ir por encima de ello, porque Nietzsche pensaba en griego, y cuando alguien muere, piensa en la Ilíada, se hacen grandes festejos en honor del muerto y grandes proezas, precisamente para dar la bienvenida a una cosa nueva después de esa muerte. Pero nosotros vivimos en esa muerte. Yo diría que solamente como apunte, Nietzsche decía el nihilismo búdico, que es pasivo. Solo para hacer un apunte, el budismo no es pasivo. Para el budismo sí que existe una realidad convencional y una realidad última, y aunque no es una religión teísta, no hay un Dios, para ellos lo que es importante es cómo trabajamos nuestra mente y nuestro corazón para no tener ningún aferramiento al ego, para darnos cuenta que lo eterno no es, no tomar como eterno lo impermanente, que es lo que es la vida, y para darnos cuenta de que no estamos separados, sino que todos estamos interrelacionados. Y coartar, o sea, que hay el un existir, sentido. Mónica, y coartar el existir en base a cortar los deseos. Lo vamos a tener Claro. que dejar aquí. Muchísimas gracias a Si los no tres tenemos dolor, no estamos vivos. por estos minutos de filosofía. Gracias a los tres. Mucha suerte. Gracias.